Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos. Vamos a hablar de un triángulo amoroso digno de una telenovela, de esos que nos hacen suspirar, analizar cada gesto y por supuesto, debatir hasta la madrugada. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de Guldem, Demet y, claro, nuestro codiciado Can. Prepárense porque esta historia está cargada de tensión, de ilusiones rotas y de una competencia que no deja indiferente a nadie. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes discusiones. Ahora pongámonos cómodos y vayamos directo al grano. La dinámica entre Guldem y Demet y su conexión con Can es un tema candente. Por un lado, tenemos a Guldem. Ella representa esa seguridad, esa conexión profunda, quizás esa historia compartida que la hace sentir que su lugar junto a Can está más que merecido, casi garantizado. Es la mujer que en su mente tiene la llave de su pasado y por ende de su futuro. Hay una cierta tranquilidad en su postura, una creencia sólida en la solidez de su vínculo. Es como si pensara, hemos pasado por tanto, él me conoce mejor que nadie, ¿por qué buscaría algo diferente? Pero el corazón humano y las relaciones son a menudo mucho más complejos de lo que uno cree, ¿verdad? Y luego está Demet. Demet. Ella es la chispa, la novedad, quizás el anhelo de algo que Can siente que le falta, o algo que ni siquiera sabía que le faltaba hasta que ella apareció. Demet introduce esa imprevisibilidad, esa frescura que puede ser tremendamente atractiva. Ella es la que probablemente ve en Can algo más, algo que Guldem quizás ha dado por sentado o que simplemente no puede ofrecer. Es la tentación, la aventura, la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva versión de sí mismo. Su presencia es como una brisa fresca en un día caluroso, o quizás como un huracán que amenaza con derribar todo lo construido. Y es precisamente esta dualidad, esta tensión entre lo conocido y lo desconocido, lo seguro y lo arriesgado, lo que hace que la situación sea tan intrigante. Can, por su parte, parece estar atrapado en medio de todo esto. Vemos en él a un hombre que quizás se debate entre la comodidad y la emoción. ¿Está realmente enamorado de Guldem, o es más bien una relación de costumbre, de dependencia emocional? ¿O es que Demet ha despertado en él sentimientos que ni él mismo entendía del todo? Es fácil juzgar desde fuera, pero la verdad es que estas situaciones son increíblemente difíciles, llenas de matices y de emociones conflictivas. A veces las personas se encuentran en encrucijadas y las decisiones que toman, o la indecisión misma, pueden causar un daño inmenso a quienes las rodean. Lo que me fascina de esta dinámica es cómo se manifiesta la ilusión, tanto en Guldem como, quizás, en el propio Can. Guldem, como decíamos, parece vivir en la ilusión de que su relación con Can es inquebrantable. Cree que su historia es suficiente para mantenerlo a su lado, sin importar lo que pase. Esta puede ser una ilusión peligrosa, porque ignora la posibilidad de que las personas cambien, que los sentimientos evolucionen, o que simplemente aparezca alguien que despierte en Can un deseo que ella no puede satisfacer. La ilusión de Guldem es la de la permanencia, la de que el amor del pasado es suficiente para blindar el futuro. Por otro lado, ¿cuáles son las ilusiones de Demet? Quizás ella se ilusiona con la idea de ser la salvadora de Can, de ser quien lo libere de sus ataduras. O tal vez se engaña pensando que el amor que siente por él es suficiente para superar cualquier obstáculo, incluso la historia y la conexión que él tiene con Guldem. La ilusión de Demet podría ser la de la conquista fácil, la de un amor que lo cambia todo de la noche a la mañana, sin considerar las complejidades de una relación preexistente. Y luego está la ilusión de Can. Quizás él se ilusiona pensando que puede mantener ambas situaciones, que puede jugar con fuego sin quemarse. O tal vez se ilusiona con la idea de que está en el camino correcto, eligiendo lo que realmente quiere, cuando en realidad podría estar dejándose llevar por impulsos o por la novedad sin pensar en las consecuencias a largo plazo. La ilusión de Can es la de la indecisión controlada, la de creer que puede navegar estas aguas turbulentas sin naufragar. Esta tensión entre Guldem y Demet no es solo una competencia por el afecto de Can, es también una lucha entre dos visiones diferentes de lo que el amor y las relaciones deberían ser. Guldem representa la estabilidad, la familiaridad, el legado. Demet encarna la pasión, la sorpresa, la reinvención. Y Can, en este escenario, es el epicentro de esta colisión de mundos. Lo interesante es analizar cómo se manifiestan estas tensiones en
Las interacciones. Hay miradas furtivas, silencios cargados de significado, comentarios sutiles que apuntan directamente a la rival. A menudo en estas situaciones, las palabras no son necesarias. Un simple gesto, una forma de mirar, una actitud protectora o desafiante pueden decir más que 1000 palabras. Piensen en la posibilidad de que Guldem, al sentir la amenaza de Demet, se vuelva más posesiva, más aferrada. Quizás intente revivir el pasado, recordarle a Khan todo lo que han vivido juntos, intentando anclarlo en su historia. Podríamos verla reviviendo viejas anécdotas, buscando excusas para pasar tiempo juntos, reforzando la idea de que son un equipo inquebrantable. Mientras tanto, Demet, al sentir la resistencia de Guldem, podría volverse más audaz, más dispuesta a desafiar las normas, a ir directamente a buscar lo que quiere. Podría utilizar su encanto, su frescura y su aparente libertad para deslumbrar a Khan, para hacerle sentir algo nuevo, algo que él no ha experimentado en mucho tiempo. Quizás ella busca crear momentos íntimos, conversaciones profundas, experiencias que lo saquen de su zona de confort. ¿Y Khan, en todo este torbellino, qué hace? ¿Se deja arrastrar por la corriente? ¿Intenta mediar entre las dos? O quizás se aprovecha de la situación, disfrutando de la atención que recibe, sin tomar una decisión real. La indecisión de Khan es en sí misma una forma de tensión. Cada día que pasa sin una resolución clara, cada momento en el que él parece disfrutar del afecto de ambas, añade más leña al fuego. Es fundamental recordar que aunque estas dinámicas sean emocionantes de analizar, detrás de ellas hay personas reales con sentimientos. La ilusión puede ser muy dolorosa cuando se rompe. Y la indecisión prolongada puede causar un sufrimiento innecesario a todos los involucrados. Analicemos un poco más a fondo las motivaciones. ¿Qué busca Guldem realmente? ¿Es el amor de Khan, o es la seguridad que él le proporciona? O quizás es el miedo a la soledad, a empezar de nuevo a su edad. A veces nos aferramos a relaciones no por amor puro, sino por inercia, por miedo a lo desconocido, o por la ilusión de que esto es lo mejor que podemos conseguir. ¿Y Demet? ¿Qué la impulsa? ¿Es un amor genuino por Khan, o es el desafío de robarle el hombre a otra mujer? ¿Busca validación, o realmente cree que ella es la pareja ideal para él? Es fácil criticar a la otra mujer, pero a menudo sus motivaciones son tan complejas como las de cualquiera. ¿Y Khan, qué es lo que él realmente anhela? ¿Busca la pasión fugaz, o el apoyo duradero? ¿Es un hombre indeciso por naturaleza, o es que esta situación particular lo ha puesto en un punto ciego? A veces las personas se encuentran a sí mismas atraídas por diferentes tipos de personas, y la lucha interna es real. Lo importante es que, sea cual sea la verdad detrás de esta historia, la tensión es palpable. Se siente en el aire, en las miradas, en las conversaciones que se intuyen. No hay un ganador claro todavía, y quizás nunca lo haya. La belleza y la tragedia de estas situaciones radica en su imprevisibilidad y en la intensidad de las emociones que desatan. Estamos hablando de un triángulo que pone a prueba la lealtad, la pasión, la paciencia y sobre todo, la verdad. ¿Quién será la que logre romper la ilusión y ver la realidad tal como es? ¿Será Guldem quien se dé cuenta de que su seguridad es una ilusión y decida buscar su propio camino? ¿O será Demet quien entienda que la conquista no siempre lleva a la felicidad duradera? ¿O acaso Khan será el que finalmente decida qué es lo que realmente quiere, asumiendo las consecuencias de sus acciones? Esta es la magia de observar estas dinámicas, nos permite reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias ilusiones y sobre las decisiones que tomamos. Nos hace cuestionarnos qué es lo que valoramos en el amor y en la compañía, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por ello. En resumen, la confrontación entre Guldem y Demet por Khan no es solo un drama, es un espejo de las complejidades del corazón humano. Es la lucha entre la seguridad y la aventura, entre lo conocido y lo deseado, entre las ilusiones y la dura realidad. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta intensa discusión. Hemos explorado las profundidades de esta tensión entre Guldem, Demet y Khan, y hemos desentrañado algunas de las ilusiones que podrían estar jugando un papel crucial en esta historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirme, les invito a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Quién creen ustedes que tiene más posibilidades? ¿Cuáles creen que son las verdaderas ilusiones en juego? Me encantaría leer sus puntos de vista y debatir con ustedes.
Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos que disfrutan de este tipo de análisis, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.